Estás escuchando 11, Historias que Inspiran, un espacio de entrevistas donde diferentes tipos de personas llegarán a un punto en común, su fe en Dios. Mi nombre es Nico, y junto a Fede te acompañaremos a lo largo de cada episodio trayéndote historias diferentes, historias que inspiran. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Inspiran. En esta oportunidad vamos a estar conversando con un medallista olímpico, un representante argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que no solo nos representa como nación, sino que es embajador de la palabra de Dios. Pero vamos a pedirle a él que pueda presentarse para que lo conozcamos un poco más. Soy Lucas Guzmán, tengo 26 años, estoy hace más de 10 años en el seleccionado nacional de Taekwondo. Fui clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, ahora 2021. Y bueno, me apasiona traer claridad, ¿no? En el mensaje, en las cosas que hago, hacer las cosas a conciencia y saber bien por qué lo hago. Más que nada, bueno, eso es quién soy. Y según Dios, ¿quién dice que sos vos? Hijo. Fue una palabra que a mí me sonó. Un pastor vino y me habló, me dijo, vos sos hijo, y yo no entendía nada, digo, ¿qué significa eso? Y Romanos 8:14 dice, los que son hijos son guiados por el Espíritu. Y fue algo que me confrontó también un poco, porque alguien que es hijo no hace lo que él quiere, sino hace lo que el Padre le indica, ¿no? Resuelve o hace las indicaciones, ¿no? Las instrucciones que su Padre le da. Entonces, creo que esa es mi identidad. Y es todo lo que necesito nomás para ser feliz y no me hace falta otra cosa. Eso solamente es suficiente. Lucas, sabemos que tu historia con Dios es muy particular e interesante de escuchar. ¿Podrás contarnos un poco cómo empezó y cómo se fue desarrollando esta relación? Creo que primero por el asombro y después por la curiosidad. Yo me acuerdo que miraba las estrellas cada vez que mis papás me mandaban a comprar y miraba el cielo y digo, wow, es impresionante y es enorme, ¿no? el mundo. Y entonces dije, tiene que haber un Dios. Y ahí poco a poco me quería ir metiendo en alguna iglesia, y había una iglesia a 2 cuadras de mi casa. Y ahí le digo a mi mamá, quiero empezar a ir a la iglesia. Bueno, me acuerdo que la primera vez que fui me encontré con alguno de mis amigos, y después a la siguiente reunión ha habido como un cura, y empezó como a dar un sermón, y ese sermón yo me quedé dormido, y ese día tenía una vergüenza porque estaban mis amigos, todo, y desde ahí decidí no ir más, ¿no? No era lo que yo estaba buscando y no era lo que yo esperaba. Pero siempre tenía presente y digo, bueno, yo sé que Dios existe. Y pasando los tiempos, creo que a los 2 meses me dijeron, está la posibilidad para que vayas a un campamento, un retiro espiritual. Y en esos 3 días podía sentir a Dios como nunca en mi vida lo había sentido. Así que yo dije, wow, y más allá de lo que yo sentía interiormente, ¿no? Que había algo que me llenaba, había algo que me completaba. Me hacía sentir pleno, ¿no? Y en esos días me dio la convicción de que realmente sí existía y pude experimentarlo, ¿no? De mi habitación para adentro, y al no poder estar parado, ¿no? por sentirlo a él, eso creo que fue algo que me trajo mucha certeza de que él era real, y él se hizo también real para mí. Y de pronto en 2 meses, de ser 11 empezamos a ser 50 en la iglesia. Y éramos un montón, y era muy importante, ¿no? la oración y nuestra devoción con Dios. Y todos podían ver a Jesús, ¿no? A través de mi vida, pero me fui frustrando, ¿no? por errores, ¿no? que fui cometiendo. Nadie me dijo que iba a fallar, ¿no? Que podía fallar a mi familia,
podía fallar a mis seres queridos, podía fallar a mis amigos y algo que me duele más es fallarle a Dios. Y me acuerdo que ese día estaba tan decepcionado que dije, la verdad ya no quiero seguir, yo no quiero hablar algo que no estoy haciendo. Si lo voy a hacer bien, y como no lo estoy haciendo bien, no lo quiero hacer más. Y después me tomó unos años retomar. Empecé a tener malos hábitos, una vida muy desordenada, dominada por mis impulsos, por mis emociones. Soy muy sentimental y entonces eso me iba jugando también malas pasadas. Creía que con una chica yo iba a ser feliz, ¿no? Todo el tiempo estaba esperando siempre desde los demás o con un resultado, ¿no? en mi carrera deportiva, que eso era mi felicidad, y a veces lo alcanzaba y estaba triste, no estaba completo, no me sentía bien, y cuando estaba con la persona que en teoría yo quería y todo, no, tampoco me sentía completo y tampoco me sentía realizado. Y en un momento, cuando ya estaba tocando fondo, ¿no? en mis emociones, sentía que para los demás yo estaba cumpliendo las expectativas de los demás. Que mi vida era una apariencia y que los demás querían tener mi vida, o tener lo que yo estaba teniendo en ese momento, pero yo interiormente me sentía la persona más triste, me sentía muy, muy triste y muy decepcionado de mí mismo, y sabía que era lo que me faltaba, y yo miraba hacia atrás y digo, wow, hay un abismo. Si quiero volver a ser ese Lucas que estaba, ¿no? con Dios, que era amigo de Dios, me va a costar un montón. Empecé a orar. Desde ese día no me acerqué a una iglesia, pero empecé a decir, empecé a hablar con Dios. Digo, yo quiero volver. No sé si me vas a tener en cuenta de vuelta, no sé cómo va a pasar todo, pero yo quiero seguirte, y fueron al mes que me acuerdo que tomé la decisión de seguir a Jesús y estar hablando con Él, tratar de hacer todo correctamente, ¿no? Creo que al principio arranqué mucho a mi manera, ¿no? A mi forma. Quería cambiar para Jesús antes de que Él me ayude en mi cambio, ¿no? Creo que es el error gravísimo que cometemos a veces, ¿no? Queremos hacer todo por Él y no con Él, ¿no? Que nos ayude en todo lo que hacemos. Y fue al mes me entero que mi mamá tiene cáncer. Fue una dura noticia donde, sabía que Dios tenía el control, y con mi mamá hablábamos eso. Justo ella también, unos meses antes, nos estábamos volviendo, ¿no? Ella también se había apartado y estaba volviendo al camino, y al mes ya nos enteramos que ella tenía cáncer, y yo estaba muy confundido, no sabía. Yo le pedí a Dios que no quería que siga esa enfermedad, y estábamos todos orando con mi familia para que no fuera de esa forma. Y bueno, fue así, y siguió pasando un mes más, casi 2 meses, donde yo no podía sentir a Dios. Ese Dios que estaba a mis 18 años, a mis 13 años, parecía que se había olvidado de mí, parecía que ya no quería saber nada conmigo, ¿no? Yo pensaba eso en mi interior, digo, no lo puedo escuchar, no lo puedo sentir, no lo puedo ver. Me acuerdo ese 24 de diciembre donde a mi mamá le dijeron, ya te quedan pocas horas, días de vida, y eso nos mató en vida a nuestros hermanos y a mi papá también, que mis hermanitos estábamos muy tristes. Hasta que en ese día justo habíamos acordado, iba a venir una pastora misionera a mi casa a orar por mi mamá. Empezó a hablar a mi mamá de que lo que ella estaba viviendo, cosas que ni siquiera sabíamos nosotros, ni siquiera sabía mi familia. Incluso ella le dicen, ni tu familia ni nadie sabía estas cosas, y vos estabas pasando esto, y vos pasaste esto y el otro. Y mi mamá hacía así con la cabeza. Mi mamá no se podía quedar despierta 2 minutos, y a partir de ese día empezó a mejorar, empezó a evolucionar, ¿no? Y bueno, ese día yo veía algo en ella que me llamó mucho la atención. Digo, yo estoy viendo realmente a Jesús en una persona.
el mismo Jesús que estuvo crucificado, ¿no? Porque un 24 no te va nadie a tu casa. Un 24 se está preparando, todo el mundo se prepara y dice, bueno, lo importante es estar con la familia. No, ella dejó todo a un lado y dijo, el 24 Dios me envía, el 24 yo estoy para donde Él me envíe. Y eso a mí fue algo que me impactó, y no solamente eso, sino que yo esperaba siempre me invitaban, ¿no? Porque tenía muchos amigos de la iglesia, ellos siempre me invitaban, ¿no? Decían, pues tienes que venir a la iglesia, y yo estaba cansado de que me inviten, yo estaba cansado, ¿no? Que algunos me prediquen. Yo realmente necesitaba ver a Jesús, y en esta persona, en esta pastora misionera de Brasil, yo pude ver a Jesús. Y a partir de ese día empecé a experimentar eso que vivía antes, en sentir la presencia de Dios, en experimentar esa bendición, ¿no? De tenerlo a Él. A pesar de muchas veces yo llegaba viendo a mi mamá cómo estaba, que se iba deteriorando por día a día, ¿no? Y yo le decía, mira cómo estoy, Dios, sabes cómo estoy, mi alma está rasgada, sentía que se me desarmaba el pecho, ¿no? Y muchas veces llegaba así, me arrodillaba y le decía, te pido que me consueles, que me des fuerza, porque también estaba luchando mucho, cuidándola demasiado y también entrenando. Y bueno, Dios me daba fuerzas y aliviaba mi dolor. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a pasar un poco a tu disciplina, tu deporte, tu pasión. ¿Cómo es un día de entrenamiento de un taekwondista olímpico? Estamos ahora entrenando con Juan Zamorano. Juan Zamorano es un atleta para taekwondo, muy amigo mío. Lo conocí desde el 2009-2010. Bueno, desde ahí tenemos una buena amistad. De ahí estamos con él entrenando juntos, porque mi papá es mi entrenador, bueno, y es nuestro entrenador, y con el cuerpo técnico de la CAT, vendría a ser la Confederación Argentina de Taekwondo, mi entrenador Gabriel Taraborelli, ¿no? El entrenador nacional, nos va ayudando y dirigiendo las clases y la preparación para los Juegos. Entonces acá en conjunto nos vamos preparando, motivando entre nosotros, animando entre nosotros, y son de lunes a viernes, de una rutina de doble turno, y tratamos de dar el máximo en los entrenamientos. Por lo general es un entrenamiento físico en la mañana y uno técnico o de combates a la tarde. Muchas veces confundimos a los deportes de contacto como deportes violentos. Y quisiera que puedas contarle al que está del otro lado qué hace que el taekwondo hoy en día no esté relacionado a la violencia. Ya sé a lo que vas y ya sé lo que me quieres preguntar. Y estoy preparado para eso, ¿no? El taekwondo tradicionalmente es un arte marcial. Si vamos al significado, ¿qué significa marcial? Es un arte de guerra. Entonces, como en este caso no vamos a una guerra, no estamos preparados para matar o para defendernos, ¿no? de alguien, eso queda a un lado, y para mí es arte realmente taekwondo, porque tiene una precisión, tenés que encajar la pieza justa para poder conectar un punto. Van pasando los años y se va haciendo menos agresivo, es decir, si se puede decir agresivo, o menos knockout, menos, no hay muchos daños, ¿no? Estadísticamente el taekwondo está evolucionando más de forma más táctica, más inteligente, demasiada precisión, demasiada interpretación, ¿no? De lo que el otro va a hacer, y saber actuar con lo que el otro va a hacer para poder generar el punto, que el punto no es por potencia, sino que el punto es, tenemos una empeinera electrónica, un chaleco que va en la panza, en los costados y en la cabeza, que solamente rozando, tocando, por ejemplo, el roce en la cabeza marca, y la precisión en la pechera marca que tiene que ser un poco más fuerte, ¿no? En la parte de la pechera, como para que marque, o quizás a veces no es cuestión de fuerza, porque la pechera no mide fuerza, sino precisión. Mientras más el sensor toque la empeinera y el chaleco,
el sistema tiene una especie de imán y entonces cuando toca, marca, como el esgrima de hacer. Como toca, marca el punto. Entonces, tenés que saber moverte muy bien, ¿no? Porque ahora usan los pies como si fueran las manos, ¿no? Tienen muy buen alcance, muy buen control, buen dominio, ¿no? En eso. Y bueno, hay que estar preparado para ese sistema y también amoldarte a lo que vos tenés, a tu fuerte, a tu agilidad. Quizás algunos son muy flexibles y muy habilidosos, otros son más rápidos, otros son un poco más fuertes. Todos tenemos diferentes capacidades, pero en base a eso tenemos que resolver en el combate, y por eso considero, ¿no?, que para mí es un arte, porque puedo en medio del combate muchas veces crear cosas que quizás ni había entrenado, y creo que bueno, esa creatividad, eso único que Dios me dio, se ve reflejado en la hora de la competencia, y es lo que yo quiero mostrar como legado. Cuando hablamos con Lucas de entrevistarlo, le dejamos una consigna: elegir una palabra que lo identifique, una palabra que englobe su vida. Lucas, contanos, ¿qué palabra elegiste? Sería constancia. Creo primeramente porque la constancia se pone a prueba por medio de la fe, ¿no? Y bueno, quería leerles y compartirles un versículo. Son dos versículos que habla Santiago. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Y creo que bueno, lo expliqué ahí muy claro, que nuestra fe es probada por quizás dificultades, cosas que nos van pasando, aflicciones, decepciones, cosas que nos van pasando. Entonces, cuando pasemos algo malo, dice, usted tiene la oportunidad para desarrollar la constancia, ¿no? Entonces, una persona que es constante, quizás, por ejemplo, yo a mi grupo de entrenamiento y a mi persona también, quizás el lunes entrenaste muy fuerte y el martes ya te duele todo, pero a pesar de ese dolor, seguir entrenando y seguir dando el máximo, o aunque sea regular la carga, seguir haciéndolo, ¿no? Y seguir así día tras día, ¿no? Creo que eso reafirma tu constancia, porque dice, la constancia no se desarrolla cuando todo va bien, la constancia se desarrolla en medio de la adversidad, en medio de la oposición, ¿no? Y bueno, también quería ir a traer un poco más de claridad, ¿no?, con la definición de constancia, que dice: voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o un modo de realizarla, ¿no? O sea, la continuidad. Creo que es muy bueno, pero eso es lo que realmente uno puede ver, ¿no? Bueno, esta persona todos los días hace lo mismo, o todos los días es firme en esto, ¿no? Y algo que el segundo significado, ¿no?, de esta palabra, que está en el diccionario Oxford de lenguajes, que lo puedes encontrar en Google, dice certeza o conocimiento seguro de algo. Y fue algo que me ayudó a entender un poco más el tema de mi constancia, ¿no? Cuando vos estás seguro de lo que en lo que vos crees, en lo que vos sos, en tu identidad, cuando tenés una seguridad, ¿no?, de tu asignación en esta tierra, te moves en base a esa convicción. Dice, es una certeza, o sea, es certeza, es confiar en algo. Cuando estás seguro de que lo vas a alcanzar, o estás seguro de lo que tenés y de quién crees, probablemente sea muy fácil de que seamos constantes, ¿no? Y creo que lo que trajo constancia, o esa continuidad que todos pueden ver en mí, es eso. Es la seguridad en el Dios que yo creo, en mis objetivos y en la asignación que Dios me dio en esta tierra. Y puedo, bueno, también contarte que dentro de mi devoción con Dios, yo seguir con Él. Cuando me enteré que mi mamá tenía cáncer, a los 3 meses mi mamá muere,
y yo me enfrenté en esa situación, ¿no? Y también enfrentarme a Dios en eso de que yo estaba pidiendo una sanidad para mi mamá. Y muchos se acercan a Dios para pedirle, bueno, Dios, yo me acerco a vos, pero vos te das sanidad a la persona que yo quiero, pero yo sé que mi compromiso siempre fue el mismo, mi convicción fue que Él sea el primero y que siempre se haga su voluntad. Si Él quería traer sanidad a mi mamá, que Él lo haga, y si no, que no lo haga. Él sabe por qué y Él tiene su plan es más grande y más alto que el mío. Entonces pude entender en base a esas pruebas un montón de quizás muchísimas más pruebas que fui avanzando y fui superando, pero bueno, la de mi mamá fue una de las más duras que pasé, y me trae también a reflexión lo de el apóstol Pablo cuando habla en segunda de Corintios que habla que tiene una enfermedad, ¿no? Segunda de Corintios 12, del 8 al 9, que habla que él tiene una enfermedad y le pide, le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, esto que estoy pasando, pero el Señor me respondió, bástate con mi gracia. Hay una versión, pero dice, pero el Señor me respondió, mi amor es todo lo que necesitas. Y creo que muchas veces el amor de Dios es más que nuestros caprichos, más que nuestras emociones, más que nuestros deseos, más que nuestros sueños. Algo que yo en mi intimidad con Dios hablaba, yo decía, yo prefiero dejar de mis sueños es ser campeón olímpico, pero yo prefiero canjear mis sueños porque alguien te conozca como yo te conozco, porque alguien pueda sentirte como yo te puedo sentir, y eso trae como una fuerte convicción y realmente sabes que Él existe y que Él es real para tu vida. Y creo que de eso se basa mi constancia, y ahí fue donde desarrollé también mi constancia en la pérdida de mi mamá, en muchas frustraciones que tuve en mi carrera deportiva y en mi día a día. Fui poco a poco desarrollando esa virtud y esa estabilidad, ¿no? Porque algo que no es la constancia, lo que realmente es inconstancia, significa algo que no es estable y que no es permanente. Y en la universidad justo en estos días estaba estudiando la estabilidad. Y la estabilidad se trabaja con una oposición. Si no hay oposición, si no hay lucha, si no hay pruebas, no podés reafirmar tu estabilidad. Entonces creo que de eso se trata, y incluso en mi entrenamiento hacemos algunos ejercicios, ¿no? Son un poco isométricos, que son un poco que tenés que hacer un cierto equilibrio, y tenés nos ponemos quizás en un bosú donde nos subimos arriba y ahí tenemos que mantener el equilibrio, ¿no? Y en el piso estamos estables, en el piso es fácil, pero cuando nos agregan un elemento que pone a prueba nuestra estabilidad, ahí ya empezamos a tambalear y empezamos a por ahí o caernos o apoyar el otro pie, porque no podemos estar estables en el elemento. Entonces, esas pruebas que vienen en la vida creo que es la oposición, vendría a ser, es el elemento, ¿no?, que nos ayuda a estar estables y estar firmes. Y creo y veo todas las situaciones que enfrento de esa manera. Lucas, llegamos al final de este episodio y resta solamente agradecerte, darte las gracias por este tiempo que dedicaste a nosotros. Fue una bendición escucharte. Y la última pregunta, que esta es la que es más difícil quizá para mí. Contanos, ¿cómo te sentiste con esta entrevista? La verdad que muy bien, cómodo también en poder decir también lo que soy. Al principio me hablaste de cómo usar mis palabras, y creo que prácticamente soy así, pues hablo con todos y me gusta hablar con todos de lo que realmente yo siento y de la forma que Dios llevó a mi vida, que lo hago normalmente con cualquier persona, y estaba acostumbrado a hablar de la forma que me pediste, así que para mí no fue un desafío, fue algo que hago habitualmente, y por eso también me sentí muy, muy cómodo en hacerlo. Gracias por la invitación, gracias también por invitarlo a él para que sea el primero, y bueno, tener la oportunidad para que los demás puedan escuchar y conocer a Jesús que yo vivo.
Gracias Lucas una vez más por haber participado de esta entrevista, y a los que están del otro lado los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. 11 Podcaster es el nombre que nos identifica en YouTube, en Spotify y en Instagram. Y me quiero detener en este último. A partir de la semana que viene, los martes y los jueves tendremos reflexiones de diferentes invitados que nos traerán para que no solamente sea de bendición escucharlos, sino que podamos compartir y bendecir a otros. Esto fue 11 Historias que Inspiran y nos vemos en el próximo episodio.